para el sistema no lineal de ecuaciones diferenciales, se nos pide que encontremos y clasifique los puntos críticos. Tenemos que x' es igual a menos x más x al cuadrado y primo es igual a y. Los puntos críticos son donde x es primo y prime son iguales a 0, dado que x' es igual a f de x, y primo es igual a g de x, y el primer paso es determinar los puntos críticos y determinar si están aislados. Observe que y' es 0 cuando y es igual a 0. X' es igual a 0 cuando x es 0 o cuando x es positivo 1. Esto indica que tenemos dos puntos críticos. Los puntos críticos son 0,0 y 1,0, algebraicamente, porque no hay otros valores de x, y donde x sea primo y primo son ambos 0, cerca de estos dos críticos puntos, están aislados. Pero verifiquemos esto también mediante el vector correspondiente retrato de campo y rostro. Usaremos la herramienta en línea que se muestra a continuación. Primero, introducimos nuestras ecuaciones, tenemos x' iguales y menos x más x al cuadrado y primo es igual a y. Y ahora vamos a hacer algunos cambios a continuación. Cambiemos primero el ventana para que los ejes x, y vayan de menos 2 a 2 positivos. Hagamos clic también en el casilla de flechas de longitud variable, y ahora haremos clic en el plano frontal del gráfico. Si nos desplazamos hacia abajo, parece que tenemos puntos críticos en 0,0 y 1,0. De nuevo, aquí es donde tanto x' como y' son iguales a 0 y, por lo tanto, el vector en ese punto sería el vector 0. Sin embargo, para hacerlo aún más obvio, podemos graficar las trayectorias haciendo clic en los puntos del plano de coordenadas. Esto no solo verifica nuestros puntos críticos, también los podemos ver en punto 0,0 aparece como si tuviéramos un punto de sillín y en el punto 1,0, aparece como si tuviéramos una fuente. Sigamos adelante y verifiquemos esto formalmente. El siguiente paso es: determine la matriz jacobiana en los puntos críticos. Si la matriz jacobiana es invertible, el sistema es casi lineal en los puntos críticos. Así que, de nuevo, dado x' es igual a f de x, y y' es igual a g de x, y, la matriz jacobiana se define como vemos aquí usando las derivadas parciales. Así que en nuestro caso, el parcial f, con respecto a x, es el parcial de menos x más x al cuadrado con respecto a x, que es menos 1 más 2x, y el parcial de f con respecto a y es el parcial de menos x más x al cuadrado con respecto a y, que es 0, y el segundo de g parcial con respecto a x, que es un parcial de y con respecto a x, que es 0. Y, por último, tenemos la parcial de g, con respecto a y, que es un parcial de y con respecto a y, que es 1. Y ahora consideremos el punto crítico 0,0. Para el siguiente paso, determinar la matriz jacobiana en el punto 0,0 sustituyendo x por 0. Lo que indica que las entradas son menos 1, 0, 0, 1. Observe que esta matriz es invertible, lo que significa que tiene una inversa, porque un determinante no es 0. Esto indica que el sistema es casi lineal en el punto crítico 0,0. Paso 3. Encontramos los valores propios de la matriz jacobiana en el punto crítico. Una vez que conozcamos los tipos de valores propios, podemos clasificar los valores críticos puntos utilizando la tabla siguiente. Para encontrar los valores propios, necesitamos configurar y resolver la ecuación determinante de la diferencia entre j y lambda y es igual a 0, y el resultado es la ecuación, la cantidad menos 1 menos lambda veces la cantidad 1 menos lambda es igual a 0, indicando que lambda es igual a más o menos 1. Refiriéndose a la tabla, porque los valores propios son reales y tienen signos opuestos, los puntos críticos 0,0 es un sillín y la estabilidad es inestable. Y ahora pasamos por el mismo proceso otra vez en el punto 1,0. En el punto 1,0, la matriz jacobiana tiene entradas 1, 0, 0, 1 que, una vez más, es invertible y, por lo tanto, el sistema es casi lineal en el punto 1,0. A continuación, determinamos el valores propios del jacobiano. De nuevo, configurando y resolviendo la ecuación. El determinante de la diferencia de j y lambda y es igual a 0. Esta vez, el resultado es la cantidad 1 menos lambda multiplicado por la cantidad 1 menos lambda es igual a 0. Y entonces, para lambda es igual a 1 positivo, que tiene una multiplicidad de 2 y, por lo tanto, consideramos que estos dos son valores propios positivos reales. De nuevo, haciendo referencia a la tabla, esto indica un punto crítico es un fuente o nodo inestable y la estabilidad es inestable. Volviendo a la cara retrato por última vez, el retrato Faisal verifica nuestros resultados. Espero que esto le haya resultado útil.